¿Usted qué opina? Bueno, este hecho invadió las redes sociales, los comentarios, ¿no es cierto? Ya usted lo ha visto. Pero además, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se pronunció pues al respecto. Pero vamos a presentarle, amigos, a nuestra invitada a esta hora. Está con nosotros Rocío Muñoz, directora general de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, decíamos pues lo que pasó esta semana. Ustedes como Ministerio de Cultura y desde el punto de vista que tú me decías, Rocío, esto quizás te resulta más altisonante porque provocó la inmediata reacción de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para verdaderamente pues mostrar el fastidio, por decir lo mínimo. Bueno, evidentemente una situación como la que ocurrió, que está profundamente relacionada con una violación a los derechos humanos, porque la discriminación racial atenta contra los derechos humanos, ha generado una respuesta como la que hemos visto de la presidenta de Brasil, que evidentemente ha generado alarma, preocupación, pero que al mismo tiempo nos ha ayudado a poner nuevamente sobre el escenario público, sobre la mesa, un problema que es permanente y sistemático en el Perú, que tiene que ver con la discriminación, pero en particular con la discriminación étnico-racial. Étnico-racial. Ahora, esto es un hecho que efectivamente los hinchas de este cuadro, de este equipo, el Real Garcilaso, ¿no es cierto? Tú me decías muy bien, ¿a qué se buscó? Jugar un poco el aspecto psicosocial o el aspecto psicológico, bajar un poco psicológicamente hablando al contrincante, que en este caso era el equipo del Cruzeiro, ¿no es cierto?, con Tinga en este caso. Y a mí me parece algo bien interesante el hecho de que el propio jugador haya salido no solo a mostrar su indignación, sino de alguna manera defenderse. Pero eso deja muy mal el nombre del equipo y del Perú en general. Sí. Sobre esos dos temas que me parecen centrales. Lo primero es pensar que este jugador, Tinga, viene de Brasil, de una sociedad que ha avanzado mucho en los temas de discriminación racial. En consecuencia, hay una discusión en las casas, en los hogares, en las escuelas. Existe normativa, inclusive, que penaliza la discriminación racial. Ese es un primer elemento que hay que considerar. Lo segundo que es importante decir es que efectivamente en el fútbol se genera pues todo un contexto que busca obviamente los hinchas desestabilizar un poco al equipo para, digamos, generar un contexto de tensión que permita que su equipo favorito avance en el partido, y eso significa anotar goles. Pero lo que no podemos admitir es que en el marco de calor del fútbol, las expresiones que eso nos lleve a decir tengan contenidos racistas. Nunca, nunca la presión o la tensión debe caer en violación de derechos. Y la discriminación racial es violentar un derecho. Las personas tenemos derecho a la no discriminación. Y lo tercero que yo agregaría es lo siguiente. En estos comentarios, estos gestos que se vierten en el partido de fútbol, están profundamente relacionados con el color de piel de esta persona y están relacionados con determinadas representaciones sociales. Los gestos que se han hecho, los sonidos que se han hecho, emiten animales. Emiten a monos. Así es, completamente a monos, ¿no? Evidentemente hay una relación que a ciertas personas, por las representaciones sociales que tienen, establecen entre el color de la piel de una persona y determinados animales. Eso es profundamente crítico y debe llevarnos a reflexiones muy profundas en ese sentido. Ahora, a mí me pregunto, Rocío, claro, efectivamente tú decías, así aquí, efectivamente, sonidos y gestos, en el caso de mono, pero que lo asociaron al color de piel, efectivamente, de Tinga. Pero yo te pregunto, ¿hasta cuánto estamos siendo sinceros y honestos en indignarnos realmente por este hecho? Sí, ahora, lo importante de esto es que ha colocado un debate en la opinión pública. ¿A favor o en contra? Hay gente que lo cree un exceso y probablemente el exceso se cree cuando las personas asumimos que esto es normal. Exacto. Así es, pues. Está tan normalizado en nuestras vidas cotidianas que no somos capaces de indignarnos frente a una situación como esta. Evidentemente de lo que se trata es a introducir otras formas de repensar las interrelaciones sociales. Creo que en el Perú aún tenemos una tarea pendiente para la promoción de la diversidad cultural, para reconocer que la diversidad cultural, étnica, de lenguas, toda esta amalgama de expresiones que el Perú tiene
son su potencial y su riqueza y no por el contrario un problema que debe generar desigualdades y racismo. Habría que analizar además que hay un aspecto que podría ser preocupante también, Rocío, dentro de la discusión, y es que habiendo ganado, ¿no es cierto?, el Real Garcilaso en ese partido justamente al Cruzeiro, siendo pues todo un equipazo, ¿no es cierto?, de Brasil, que además entiendo que ganó la Libertadores en el 2013, la gente va a decir, o los hinchas encima van a decir, mira, pero esto da buen resultado. O sea, eso también habría que analizar en el marco de este debate, porque entonces no estaríamos aprendiendo nada. Sí, yo digamos, separaría dos situaciones. Una cosa es el fútbol, que es absolutamente saludable y hay que seguir sosteniéndolo y seguir promoviendo el deporte en el país, pero otra cosa muy diferente es el racismo y la discriminación racial. El racismo, señores, no es un problema que pasa solo en el fútbol. No, por supuesto. El racismo es un problema estructural, es un problema en nuestro país que debemos mirarlo, que debemos atenderlos y donde las responsabilidades son de todos y de todas, ¿no? Obviamente el Estado tiene su cuota y en eso estamos trabajando. Pero lo segundo que no podemos perder de vista es que no podemos empezar a justificar este tipo de hechos. No se justifican. Frente a la discriminación racial, la tolerancia es cero. Y ojalá que lo que tú has mencionado, que dejemos de ser hipócritas, se convierta en una posición diferente. Empecemos a hablarlo, empecemos a discutirlo y a pensar cómo se siente una persona cuando tú estás permanentemente insultándola en razón de un color de piel que no va a cambiar, en razón de características físicas que no va a cambiar. Y lo otro que me parece fundamental, el color de piel de ese jugador de fútbol es el color de piel de un pueblo de las Américas, de la población afrodescendiente. Insultar a Tinga supuso, evidentemente, insultar a todo un pueblo. Así es, naturalmente. A todos los que somos afrodescendientes, claro. Y en eso obviamente me incluyo. Y mira tú, hacerlo, como muy bien lo dijo Tinga, en un país en el que evidentemente se parece muchísimo en muchas cosas al Brasil, ¿no es cierto? Porque además, y al Perú también, porque en el Perú tenemos un importante porcentaje de población afrodescendiente también. Que también es peruana, que merece los mismos derechos y que tiene que ser tratada exactamente de la misma manera. Ahora, él menciona algo interesante, ¿no? En su defensa, y que yo creo que ha sido determinante también para el análisis, la crítica y ojalá la reflexión. Porque él dice, he jugado 4 años en el Borussia Dortmund, ¿no? En Alemania, y nunca me pasó esto. Y me viene a pasar en un país que es tan parecido al nuestro. A mí me parece categórico realmente con lo que dice Tinga y fundamental para el análisis, Rocío. Sí, sin duda alguna, digamos, la discriminación racial es un fenómeno que ocurre en muchos lugares del mundo. No vamos a decir que el Perú, digamos, es el país donde más se concentra la discriminación. No, el Perú tiene particulares formas donde la discriminación se potencia y se expresa, y ocurre en muchos lugares del mundo. Lo lamentable probablemente es que en un país donde la diversidad étnico-cultural es tan grande, con presencia de población indígena, amazónica, afrodescendiente, donde las formas de interrelación han generado nuevas expresiones de este Perú de hoy, se traduzcan este tipo de situaciones y que además, como tú mencionas, no generen indignación y no generen rechazo, ¿no? Quizás lo preocupante y donde hay que poner el acento duramente es que si una práctica no encuentra una atención debida, pero además si las identidades no encuentran un ambiente favorable para el reconocimiento, para el autorreconocimiento y para la valoración de los demás, es probable que esto siga sucediendo. Por eso me parece fundamental poner el acento en la necesidad de que no se trata de generar siempre acciones punitivas, ¿no? Acciones que sancionen. Sí, porque la represión es prácticamente no siempre funciona, pero es un camino, pero no podemos evitar decir que tenemos un trabajo en todos los espacios donde estemos, la escuela, la familia, la comunidad, la casa. Todos tenemos en este proceso responsabilidades profundas, ¿no? Claro, ahora, como tú decías, es un problema ya estructural y la solución tiene que venir también, ojalá, de manera estructural, ¿no es cierto?, a nivel de todos los ámbitos. Ahora, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha dicho, voy a trabajar con la ONU y con la FIFA para que este mundial, que justamente Brasil es el país anfitrión, este mundial de 2014, ¿no es cierto?, sea también el mundial contra la discriminación. Y había motivado inmediatamente la reacción también del presidente Humala, en el sentido de alguna manera, pues tener que emitir alguna disculpa en nombre del pueblo peruano, ¿no es cierto? Así es. ¿Podría costarle ya en el marco del otro tema, Rocío, que este equipo peruano esté fuera de la Copa? Mira, evidentemente la FIFA establece determinadas medidas
frente a situaciones de discriminación racial en los partidos de fútbol. La Conmebol, entiendo, también ya se ha pronunciado, creo que está evaluando el caso y evidentemente la Federación Peruana de Fútbol tendrá también un papel que jugar para que la Comisión de Justicia adopte las medidas que corresponden frente a situaciones de discriminación mínimamente, racial. ¿no? Por otro lado, creo que la respuesta del presidente ha sido importante y fundamental porque obviamente pone y sienta una posición importante para el país, y de otro lado decir que desde el Ministerio de Cultura estamos también iniciando algunas acciones. Por ejemplo, el año pasado teníamos una campaña que aquí está, se llama Alerta contra el Racismo, y que ahora es Alerta contra el Racismo en el Fútbol, y además tiene la tarjeta roja, que es muy simbólica, que lo que busca es sensibilizar a las federaciones deportivas, y te hago entrega de ella. Buscamos sensibilizar a los equipos deportivos para que trabajen con sus jugadores y con sus entrenadores frente a la discriminación racial. El día lunes, por ejemplo, vamos a tener una reunión con las federaciones, con las agremiaciones deportivas y con los principales equipos para seguir trabajando en el tema, porque el año pasado tuvo un éxito importante. Y te agradecemos muchísimo, y nos ha venido nuestra invitada amigo Rocío Muñoz, directora general de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, esta mañana a traer la tarjeta roja. Mírelo bien, esta es una tarjeta roja en la que le llama a usted, dice, ponte alerta contra el racismo, alertas contra el racismo, en este caso en el fútbol, y que este tipo de hechos pues no se repitan, y mucho menos en un país como el nuestro, ¿no? Pluricultural, diverso, imagínate. Así que muchísimas gracias por traernos esta reflexión esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos